quería contar hoy era un poco algo que me ha venido un poco... Siempre he tenido curiosidad sobre el tema de la BIOS, ¿no? Al final, hoy en día, pues todos utilizamos ordenadores, usamos móviles, etcétera, y al final siempre yo he notado como que la parte de la BIOS era una parte misteriosa, donde siempre al arrancar el ordenador parecía que funcionaba, pero realmente luego no sabíamos qué hacía. Es decir, yo, por ejemplo, estudié aquí en Madrid en un colegio mayor, estaba en un equipo de soporte informático del colegio mayor, donde teníamos unos 300 usuarios, y siempre nos tocaba pues, tocar la BIOS, de que si había que añadir un disco duro, que había que cambiar la fecha, que había que resetear la password de la BIOS. Entonces, siempre lo veía con un poco halo de misterio de qué estaba pasando ahí, no exactamente en la BIOS. Uy, perdón. Entonces, ese un poco amor por la BIOS de lo que durante los años 90, ¿no? Pues todos, seguro que muchos de vosotros habéis tocado ya en los 90 o en los últimos años, pues tocar parte de la BIOS para añadir hardware, para tocar el Secure Boot, para hacer muchas cosas. Siempre notaba que esa parte era... Uy, espera, hay algún problema. Era un poco especial. A ver si funciona. Y... Vale, ahí está. Y siempre he tenido esas ganas de ver qué se podía hacer con la BIOS. De hecho, nos acordamos, cuando estábamos con MS2, ya había cosas que se hacían con la BIOS, un poco con carácter destructivo, pero luego, últimamente, ya hemos visto cosas que gobiernos tienen herramientas para infección de BIOS, y ya me sacó un poco el gusanillo de saber qué se estaba haciendo con la BIOS. Entonces, durante la charla, en todas las slides aparece ahí arriba, como podéis ver, una encuesta, que es una encuesta que, si queréis, podéis ir contestando online, porque son sobre temas de BIOS, a ver que quiero también conocer un poco cuál es vuestra afición con el tema de BIOS, si habéis trasteado, etcétera, para ver cuál es un poco el uso hoy en día o qué hacemos exactamente con la BIOS. Entonces, realmente cuando me picó el gusanillo fue cuando apareció, seguro que muchos os acordáis, el tema de Bad BIOS. Bad BIOS surgió cuando el organizador de Cancel West, de la conferencia de Canadá, Dragos Ruyu, empezó a decir que su ordenador hacía cosas raras, que realmente parecía que estaba infectado, que aunque reinstalaran sistemas operativos seguía infectado, que parecía que incluso se hablaban entre sí sus portátiles, sus Mac, por ultrasonidos. Es decir, había una cosa rara. La comunidad de seguridad al principio se lo tomó en serio, porque al final Dragos Ruyu era bastante reputado, pero luego pues un poco se le tomó un poco de sorna, diciendo que era un poco flipado de qué estaba haciendo, que eso no podía ser, hubo dumps, el tío pues dio dumps de la BIOS, dio dumps del hard disk y no se veía nada raro. Pero todo eso cambió cuando apareció Snowden. Cuando apareció Snowden, apareció el famoso catálogo ANT, que es un catálogo muy interesante de herramientas que en este caso utiliza un gobierno, el gobierno estadounidense, a través de la NSA para temas de ataque, donde ya aparecían herramientas concretas de infección de BIOS. Entonces ya ahí Dragos no quedó tan como un poco que estaba perdido, sino que realmente parecía que realmente había herramientas de ataque contra BIOS, que era algo que casi nadie o muy poca gente había investigado, como veremos en unos minutos. Entonces aquí vemos dos herramientas que utiliza la NSA. Si nos fijamos en la fecha es 2008, es decir, ya desde el año 2008 por lo menos había herramientas de infección y de permanencia en BIOS. En este caso era contra servidores HP, ciertos tipos de servidores HP y ciertos tipos de servidores Dell. Los nombres del DatiBounce o Iron Chef son nombres que se han ido utilizando mucho últimamente, pero había muchos más, por ejemplo, también para infectar routers Juniper, que al fin y al cabo eran FreeBSDs con una BIOS normal de PC, y otros tipos de dispositivos que salieron durante el año pasado cuando salió a la luz pública el catálogo ANT. Pero también todavía me pareció más interesante este enero, cuando otro documento de Snowden salió que tenía una especie de wiki interna, en este caso donde veían proyectos que querían hacer para innovación, y en todos ellos, si nos fijamos en el último párrafo, lo que mucho les interesaba eran, pues querían hacer proyectos para temas de firmware. Si os acordáis, el informe que sacó Kaspersky hace 2 semanas del Equation Group, donde ya hablaba de infección de firmware de disco duro, pues aquí, bueno, por supuesto la NSA y otros muchos gobiernos han trabajado en ello desde hace mucho tiempo. Tenían infección de firmware, infección de BIOS o ataques a nivel de drivers, etcétera. Cosas muy a bajo nivel que hasta hace muy pocos años realmente poca gente estaba trabajando en ello. De hecho, varios de los proyectos que aparecen tanto proyectos destructivos como OneFire, donde lo que simplemente querían hacer una especie de sabotaje de borrar la BIOS para hacer que nuestro ordenador se convierta en un ladrillo, o incluso módulos específicos de EFI, luego hablaremos de UEFI,
donde lo que se quería era un poco más obtener información del sistema y poder cargar módulos EFI de forma más maliciosa. O incluso Berserker, que es uno de los módulos también más interesantes, donde a través, y como veremos durante la presentación, el objetivo de infectar la BIOS es luego poder infectar el sistema operativo que corre la máquina, ya sea mediante inyección de procesos, ya sea infectando el Master Boot Record, ya sea infectando cualquier cosa que nos permita luego ejecutar comandos o ejecutar procesos o inyectarnos en máquinas del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, Berserker tenía dos iniciativas que tenían. Una era la persistencia en Linux, donde, si os fijáis, en el segundo parágrafo, decían que, por ejemplo, si tienes activado ese Linux no te funciona, con lo cual aquí sacamos un tip muy bueno, ¿no? Que hay que usar ese Linux para que no nos infecten, por lo menos este tipo de ataques. Y en el primero de ellos también para intentar obtener información de sistemas operativos Windows y también poder inyectarnos en cualquier sistema operativo 32 bits, 64 bits de Microsoft Windows. Entonces, durante esto, cuando lo vi, dije, joder, esto yo creo que es algo súper interesante. La comunidad de seguridad ha estado un poco dormida en los laureles, aunque luego veremos que no ha sido así realmente. Y me gustaba un poco el tema de ver hasta dónde podíamos llegar con la infección de BIOS, UEFI o cualquier tipo de cosas que veremos ahora. Entonces, cuando hemos comentado muchas veces charlas de infección, siempre hemos intentado hablar de infecciones que generalmente eran infecciones a nivel de usuario, ¿no? Infectábamos procesos en userland, pues nos inyectábamos en procesos, creábamos malware que se ejecutaba en userland, o algunos malware más avanzados pues instalaban un driver o instalaban una extensión en Mac o instalaban un módulo de kernel en Linux que permitía ya ejecutarte en el kernel del sistema operativo. Entonces, todo eso, digamos, es lo que mayormente ha habido investigaciones durante los últimos 20, 25 años, que sería la capa de nivel 3, ¿no? El Ring 3, que es donde se ejecutan todos estos sistemas o aplicaciones de usuario. Pero también hay muchos otros más capas donde se puede ejecutar o donde se puede alojar algún tipo de código. Tenemos la capa 2, que hoy en día los sistemas operativos actuales apenas ninguno lo usa. Por ejemplo, OS2 sí que lo usaba para el tema de entrada-salida. Tenemos la capa 1, que tampoco se usa mucho. Generalmente los sistemas operativos actuales usan solo Ring 3 o Ring 0, pero bueno, hay otras capas que, por ejemplo, si usamos emuladores o virtualizadores, sí que usan este tipo de capas. Por ejemplo, VirtualBox, cuando virtualiza sistemas operativos, sí que utiliza estos rings en el caso de Intel, pero son, digamos, anillos que no se utilizan. Luego tenemos el anillo del kernel, que es el anillo donde ya instalamos los drivers, los módulos del sistema en Linux, las extensiones en Mac, donde por supuesto tenemos acceso a todo, es decir, si ya somos capaces de instalarnos en el kernel, pues tenemos acceso total. Pero ahora hay muchas capas más, que es un poco lo que vamos a ver durante la presentación. Tenemos una capa que podemos llamar la capa -1, que sería la capa del hipervisor, todas las extensiones que tienen tanto los chipsets de Intel o AMD que nos permiten virtualizar, pues digamos que ahí también hay sitio donde podemos infectar o alojarnos y veremos muchos ataques que ha habido en ese aspecto. Tenemos la capa que yo he llamado -1,5, que sería la parte de bootkits. Bootkits que han también evolucionado mucho, desde los propios virus que infectaban el sector de arranque en disquetes para MS2 hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que como veremos hay cosas muy avanzadas y cómo nos podemos proteger de ello. Y luego tenemos la capa -2, que es digamos, una especie de modo de ejecución de los procesadores que muchas veces pasa desapercibido, que es el SMM. Vimos en las transferencias que aparecían las herramientas de la NSA utilizaban o se alojaban o utilizaban el SMM y veremos que ha sido un poco el talón de Aquiles y casi todos los ataques siempre han tenido que ver con SMM cuando hablamos de BIOS y UEFI. Luego tenemos una capa adicional que sería la capa -3, que sería la propia BIOS, o bueno, -2,5, donde hablaríamos de infección ya total de la BIOS o infección de módulos UEFI, ejecución de ROMs, donde puedan ser maliciosas para ejecutar luego o inyectarnos en el sistema operativo de la máquina, que es la parte también más interesante. Y por último hay digamos, un nivel adicional, que sería el nivel número 3, -3, donde hay ciertas placas que tienen chipsets propios, que son como mini sistemas operativos que se utilizan generalmente para cuando nuestra máquina deja de funcionar, pues que hay un mini servidor web, hay un mini servidor donde podemos conectarnos remotamente y ver qué ha pasado, ¿no? Si se ha estropeado el sistema operativo, si se ha estropeado el disco, si se ha estropeado la memoria, que algunas placas, sobre todo Intel, cada vez más las tienen. Son como chipsets de ayuda remota. Y esas también se están utilizando mucho para intentar alojar malware ahí. Entonces, nosotros durante la presentación nos vamos a centrar, vamos a olvidarnos de las capas típicas, es decir, vamos a olvidarnos de Ring 0 o Ring 3 y vamos a meternos un poco a indagar, a bucear sobre qué cosas hay en este resto de capas. Y para ello, pues,
lo mejor de todo es empezar a hablar de qué es la BIOS, para qué funciona. Supongo que muchos de vosotros os ha tocado coger una placa de cualquier ordenador, ya sea un portátil, ya sea un PC sobremesa, habéis quitado la pila para resetear los valores de la BIOS en las antiguas BIOS, o habéis añadido RAM, etcétera. Es decir, la BIOS al final suele ser una ROM, luego se cambió a Flash, ya desde el año 90 y pico, donde se almacenan ciertos valores que queremos que sobrevivan a cuando apagamos el ordenador, ¿no? Por ejemplo, las primeras versiones de MS2, cada vez que arrancabas tenías que meter la fecha y hora del sistema, entonces que era un rollo. Entonces, las siguientes versiones ya tenían esta información guardada en una ROM para que no tuviéramos que hacerlo, ¿no? O configuración específica del sistema operativo, o más bien del hardware, de los discos, de las interrupciones que usamos, etcétera. Entonces, todo ello también está muy bien explicado en una serie de AMC que se llama Halt and Catch Fire, y hay una escena muy buena que a mí me gusta mucho. De hecho, voy a enchufar el sonido para que se vea, donde se ve muy claramente qué se hizo para intentar clonar la primera BIOS de IBM, que yo creo que fue un hito en la historia que permitió luego pues, muchos de los ataques también y mucha evolución de la BIOS que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, a ver si funciona el audio. Esta que era Phoenix Technology, que cuando IBM sacó su primer PC en el año 81, el PC 5051, lo que fue el primer ordenador personal que tuvo bastante éxito, el primer IBM PC, y eso fue en el año 81. En el año 83, esta empresa, Phoenix, que hacía otro tipo de hosts, no hacía PCs personales, pues compró uno en un Walmart de la época, y no sé si fue a un garaje o no, pero bueno, hicieron ingeniería inversa, buscaron cuál era la ROM que realmente tenía la BIOS, porque realmente el PC de IBM utilizaba herramientas y piezas que eran totalmente libres, es decir, tú podías comprarlos en cualquier sitio, y lo importante, la parte propietaria que había hecho IBM era la parte de la BIOS, aparte del BASIC que también tenía. Entonces tenían que encontrar cuál era la ROM que tenía la BIOS, hacer el volcado de la ROM, y para poder luego ellos crear una ROM BIOS que fuera compatible con la de IBM, y con lo cual ya podían crear PCs o clones compatibles con el PC de IBM. Entonces, esto causó gran controversia, porque por supuesto todo IBM llevó una horda de abogados contra esta empresa para denunciarles por hacer ingeniería inversa de su chip. Y en este caso lo que se hizo era lo que se llamaba la levitación limpia o la muralla china, donde hicieron dos equipos, en el caso de Phoenix, donde la persona que había hecho, o el grupo que había hecho ingeniería inversa, no podía hablar con el otro equipo. Entonces, el que había hecho ingeniería inversa escribía unas especificaciones de qué tenía que hacer la BIOS, el otro equipo cogía las especificaciones y ya codeaba todas esas especificaciones para crear la nueva BIOS, en este caso de Phoenix. Entonces, eso pudo salvarse un poco las batallas legales, hicieron una especie de acuerdo con IBM, y a partir de ahí eso hizo que se creara y todos los PCs clónicos que salieran, y salieron muchas más empresas que licenciaban la BIOS de Phoenix, en este caso, o otras que también hacían ingeniería inversa de IBM. Allí nacieron empresas tipo AMI, que seguro que suenan de las BIOS, Award, que todavía todas las BIOS que tenemos hoy en día pues suelen ser AMI BIOS o Award o incluso Phoenix Technologies. Entonces, esto fue una historia bastante interesante. Y aquí vemos un poco qué pasó con la evolución de la BIOS, es decir, desde la primera vez que se mencionó, o incluso en el sistema operativo CPM, que creó Gary Kindle, ya se hablaba un poco de la BIOS, que es una forma de extraerte del hardware digamos, desde el sistema operativo, donde, si os acordáis, si habéis desarrollado en MS2, pues utilizábamos las interrupciones de la BIOS para escribir en el disco, para acceder a la tarjeta gráfica, para acceder al teclado. Pues todo eso, digamos, hizo que se pudiera extraer del hardware que había existente por debajo. Entonces, poco a poco, digamos, durante los años 80, que es cuando nacieron las primeras BIOS, hasta los años 90, pues siguieron las BIOS que había en la época, siguieron avanzando, es decir, realmente hubo pocos cambios, lo único que hacían era soportar nuevo hardware, según la tecnología iba avanzando, pues soportar discos de mayor tamaño, empezaron a emitir tarjetas ISA, luego PCI, que veremos que luego es una parte importante de la parte de infección. Y hasta que el año 2000, Intel, un poco cansado de soportar esa BIOS que venía de los años 80, creó pues, lo que se llamaba el EFI, que era una cosa propietaria de EFI, de Intel, pero luego, posteriormente, la propia comunidad internacional de los fabricantes, grandes fabricantes de hardware y de BIOS, dijeron que, vale, que teníamos que crear una especie de estándar común, y de ahí surgió la UEFI, donde ya no era de Intel, sino que era una especie de asociación donde hay unos miembros promotores que aparecen ahí y un montón de otros miembros que, digamos, utilizan y crean módulos para el caso de UEFI. También en el año 99 se creó una BIOS open source que se llamaba Linux BIOS,
que ahora se llama Core Boot. De hecho, por ejemplo, todos los Chromebook que se venden hoy en día utilizan esta BIOS, es una BIOS open source, no es una BIOS de AMI o de Phoenix o de IBM. Y en el año 2013 también apareció LibreBoot, igual que tenemos LibreOffice, etcétera, pues, o LibreSSL, pues también apareció LibreBoot, donde intentaban ser todavía más, porque la BIOS open source que se creó en el año 99 todavía tiene algún módulo propietario y en esta nueva versión de 2013 pues, se hizo que fuera totalmente open source. Además, luego, ahora veis ahí un poco el número de miembros, etcétera. Entonces, si os acordáis todos, las BIOS tradicionales, algo parecido a lo que se ve en la pantalla, esto seguro que lo habéis visto miles o millones de veces, cada vez que arrancabais PCs que son un poco más antiguos, ¿no? Esta se supone que es la BIOS antigua, ¿no? Supongo que todos la conocéis, habéis trasteado, etcétera. Y hemos pasado ya a BIOS mucho más interesantes, donde ya hay entornos gráficos, donde se pueden tocar igual diferentes opciones, donde ya podemos, incluso veremos como por el carácter modular de UEFI, cargar los módulos que nosotros queramos. Es decir, hemos pasado de la típica BIOS Legacy, que podemos llamar, a sistemas UEFI. Y hay varias diferencias interesantes entre ambos sistemas. Por ejemplo, en las BIOS antiguas, este sería el proceso de arranque de un ordenador. Pues digamos que las BIOS antiguas tienen un proceso donde comprueba primero todo el hardware, que está bien, que está la RAM ok, la CPU está bien, que todos los dispositivos parece que responden de forma correcta, y luego, digamos, va dejando, cargando, y esta sería la parte interesante, el módulo tercero que aparece, empieza a cargar como especie de mini BIOS que tienen muchos dispositivos. Las tarjetas gráficas tienen BIOS, las tarjetas de red tienen BIOS, discos duros tienen BIOS, y una vez que la BIOS principal del ordenador se ha cargado, llama a cargar código en esas partes. Y veremos que ahí es una parte donde podemos infectar, y la gran mayoría de ataques que también hemos visto de infección vienen de infección de esos pequeños BIOS de tarjetas de red o dispositivos que podamos enchufar a una máquina. En el caso de UEFI, es muy parecido también el proceso, donde pasa que hay más seguridad, se comprueba ya digitalmente el código que se ejecuta al inicio, hasta luego dar el salto al sistema operativo, que es el que carga el resto de cosas que sean interesantes. Entonces, en esa primera fase de arranque en las antiguas BIOS, que sería el primer paso donde se comprueba el hardware, si nos fijamos, pues comprueba cosas muy básicas, la CPU, que los checksums parece que están bien, memoria, controladores, etcétera, y sobre todo, el punto 8 es el que he comentado que es el interesante, donde busca dispositivos que tengan sus propias ROMs, porque también va a ejecutar el código que tengan esos dispositivos en el momento del arranque de la máquina. Luego da, digamos, acceso busca cuál es el elemento de arranque, busca el MBR y bueno, ya da paso al sistema operativo para que arranque. Entonces, ¿por qué queremos atacar una BIOS? ¿No? Entrando ya a parte de infección. Pues principalmente por las razones que aparecen, yo creo que la más interesante es que es difícil de detectar. No sé si alguno de vosotros miráis vuestras BIOS para ver si están infectadas, pero que yo sepa, casi nadie o solo los más paranoicos hacen volcado de la BIOS y la comparan con versiones anteriores a ver si ha habido cambios, en casos muy concretos, pero realmente no hay ni siquiera herramientas de seguridad para analizar la BIOS, ya sean BIOS antiguas o sean UEFIs. El único, digamos, fabricante que vi que estaba haciendo algo era Kaspersky, que creó un antivirus para UEFI, pero parece que luego no lo sacó al mercado del todo. Pero realmente nadie se ha preocupado, o muy poca gente, en poder comprobar las infecciones de BIOS y, como veremos, son reales. Hemos visto los catálogos de la NSA, pero también veremos un montón de ejemplos donde se han visto que se podían infectar tanto BIOS antiguas como BIOS One nuevas. they did see coming was called the BIOS plot. It could have been catastrophic for the United States. While the NSA would not name the country behind it, cybersecurity experts briefed on the operation told us it was China. Deborah Plunkett directs cyber defense for the NSA and for the first time discusses the agency's role in discovering the plot. One of our analysts actually saw that the nation state had the intention to develop and to deliver, to actually use this capability to destroy computers. To destroy computers. To destroy computers. So the BIOS is a basic input-output system. It's like the foundational component firmware of a computer. You start your computer up, the BIOS kicks in, it activates hardware, it activates the operating system, it turns on the computer. This is the BIOS system which starts most computers. The attack would have been disguised as a request for a software update. If the user agreed, the virus would have infected the computer. So this basically would have gone into the system that starts up the computer, runs the systems, tells it what to do. That's right. And basically turned it into a cinder block. A brick. And after that, there wouldn't be much you could do with that computer. That's right. Think about the impact of that across the entire globe. It could literally take down the U.S. economy. I don't mean to be flip about this, but it has a
kind of a little Dr. Evil quality to it, that I'm going to develop a program that can destroy every computer in the world. It sounds almost unbelievable. Don't be fooled. There are absolutely nation states who have the capability and the intentions to do just that. Based on what you learned here at NSA, would it have worked? We believe it would have, yes. Is this anything that's been talked about publicly before? No, not to this extent. This is the first time. Este vídeo es muy gracioso porque fue antes de que saliera el catálogo de la NSA, ¿no? Aquí sale la NSA acusando a China de que China había intentado infectar virus de Estados Unidos y luego se demostró que la NSA hacía lo mismo, ¿no? Con otros países. De hecho, es la primera vez que la NSA públicamente hablaba de este tema y causó una gran polémica en Estados Unidos porque dijeron un poco que todo era mentira, ¿no? Incluso mucha gente de Estados Unidos pues, se quejó de que se estaban inventando el tema para desviar la atención. Pero vemos que, por ejemplo, el tema de BIOS pues, es algo que estaba muy interesante. Entonces, si vemos un poco la historia de las infecciones de BIOS, empezamos en el año 94, donde ahí vemos un correo electrónico de la Armada norteamericana, porque resulta que había ciertas BIOS que habían sido, digamos, manipuladas en la fábrica de Corea y cada 13 de noviembre sacaba la canción de cumpleaños feliz. Entonces era un poco rollo porque cada vez que arrancaba el sonador un 13 de noviembre sonaba la canción del cumpleaños feliz. No era nada malicioso, pero es la primera vez que existe algo donde alguien había modificado, en este caso a nivel de fábrica, pero también recordemos un poco las estaciones de implantes, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la NSA o puedan tener otros gobiernos, donde en el transcurso de fábrica al destino pues, también puedan ser modificados muchas de estas ROMs. Entonces, esta fue la primera versión o la primera vez que se detectó alguna cosa rara en la BIOS. Luego pasamos al año 98, donde en MS2 había un virus que también tuvo mucho éxito, que se llamaba el CMOS-DEV, que lo que hacía era infectar ficheros COM y luego te sobrescribía parte de la BIOS y sacaba una imagen fea un poco por la pantalla de este estilo, ¿no? Una vez que nos infectábamos aleatoriamente, hacía como ruidos por lo que es el speaker que teníamos en la época de nuestros PCs. Entonces tenía una cosa interesante, que era que si dabas control al Alt para resetear el PC, te borraba el disco duro, que era un regalo que había hecho el autor bastante gracioso. Luego pasamos al año 98, ya cuando teníamos Windows 95. El problema que teníamos en Windows 95, Millennium, 98, etcétera, era que se tenía acceso total a la zona de la BIOS y cualquier proceso de usuario podía incluso escribir en esa parte. Entonces apareció el virus que se denominó Chernobyl, porque se activaba el día del desastre de Chernobyl, afectaba a estas versiones de Windows, era parte de una persona de Taiwán que luego resultó ser un héroe nacional, puesto que había sido capaz, un poco lo que se quejaba era que los antivirus decían que detectaban todos y dijo, pues yo soy capaz de hacer un virus que no me va a detectar nadie. Entonces, el problema que hubo con este virus de Chernobyl fue su modo de propagación, que como vemos es que alguien consiguió o se infectó, sobre todo si os acordáis en la época que comprábamos revistas que traían un CD, ¿no? Y ahí teníamos, no existía el Internet tan fácilmente, pues se infectó muchas de esas revistas y los CDs que se enviaban a las revistas estaban infectados, con lo cual mucha gente se infectó. También se infectó el fabricante del Wing Commander, un megajuego, si os acordáis, y también todo el mundo que compró el Wing Commander o cierta versión del Wing Commander, pues también infectaba a su equipo. Entonces, lo que hacía era sobreescribir parte de los 1024 kilobytes de la parte donde estaba la BIOS y también sobreescribía parte del disco duro, con lo cual dejaba totalmente roto el sistema. Luego hubo ciertas variantes que cambiaban la fecha, también al día de Navidad, o ponía una contraseña en la BIOS para fastidiar un poco, pero realmente fue la primera vez que realmente hubo un uso ya malicioso claro, en este caso en sistemas Windows, de intentar hacer pues, no infección de BIOS, sino más bien sabotaje de BIOS. Entonces, para eso, los fabricantes que hicieron, pues racionaron y dijeron, vale, pues si vemos que hay virus de BIOS, vamos a poner una dual BIOS. Es decir, vamos a poner una copia de la BIOS y si vemos que la BIOS inicial está corrupta porque alguien la ha borrado, arrancamos de la segunda BIOS. ¿Qué pasó? Que también había luego versiones de Chernobyl que también infectaban la segunda parte de la BIOS. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? Hacer quad BIOS. Entonces, eso seguro que muchos tenéis placas de ello. Entonces, no solo guardaron una copia de la BIOS en los dos primeros ROMs, sino guardaron una copia de la BIOS en un sector del disco duro y en un CD podías copiarlo. Con lo cual, en caso peor, podías arrancar un CD que te reflasheaba la BIOS para que en caso que hubiera sido infectado por Chernobyl. Entonces, Chernobyl fue interesante. Esto es un ejemplo de, al infectarnos, un Windows 95, pues por supuesto el Windows 95 se volvía loco. ¿Os acordáis de la pantalla azul esta famosa? Y aunque arrancamos el ordenador, pues no vamos a poder hacer nada, puesto que totalmente el PC se ha quedado muerto, ¿no? Lo que nos ha sobrescrito la parte de la BIOS y nos ha sobrescrito los primeros 1024 kilobytes del disco. Con lo cual este todo arranque, bueno.
es imposible que funcione Hit the nada ahí, reset ¿no? Aquí switch. se ve que se resetea, etcétera. Este es de un canal de YouTube, luego al final pongo los And this créditos, computer should not boot que anymore. está moviendo una persona que coge virus antiguos de MS2 o de Windows 95 y los prueba en sus máquinas, se graba, etcétera, que es bastante interesante. Entonces, de ahí saltamos ya al año 2007. Ya vemos que aquí ha habido muchos años en el cual no hubo nada interesante, donde también dos estudiantes chinos hicieron ya versiones concretas para infección. En este caso, ya son cosas más serias, donde infectaban una versión específica de una BIOS, de la BIOS Award, porque como veremos, no hay una solución específica para BIOS, infectar BIOS, sino que por cada fabricante y versión de la BIOS, digamos, tenemos que hacer una versión específica de la infección. Entonces, aquí ya vemos el SMM que vimos al principio y luego comentaremos un poco más, donde casi siempre muchas de las infecciones que ha habido del año 2007 al 2011, todos tenían que ver la parte del SMM que luego veremos. Y lo que hacía era instalaba una nueva, como una especie de dispositivo virtual ISA, que tenía la parte de la infección, que cuando se arrancaba el ordenador, como hemos comentado, arrancaba la BIOS, luego ejecutaba la BIOS, en este caso de este dispositivo ISA, que era la parte maliciosa, y lo que hacía era luego ejecutarse o inyectar algo en el sistema operativo, que en este caso era Windows, que era bastante interesante. Luego, en 2009, ya apareció un poco más en Black Hat, tuvo una charla, fue la primera charla que se vio digamos, en eventos sobre el tema de BIOS por Aníbal Sacco y Alfredo Ortega, que son dos personas muy conocidas, donde también para ciertas versiones de Phoenix y Award eran capaces de infectarla. Aquí el único problema que tenían era que había que reflashear la BIOS, por decir, reflashear la BIOS normal por una BIOS ya infectada, que también eso pues, ya requiere igual acceso físico o por lo menos poder ejecutar cosas en la máquina. Entonces, aquí lo interesante es que dijeron, vale, la BIOS al final está todo comprimido, es decir, el código de BIOS está comprimido por LZH, por el algoritmo de compresión LZH, menos la rutina de descompresión del LZH, que no puede estar comprimida, porque si no seríamos capaces de ejecutarla. Entonces, fueron capaces de inyectarse en esa rutina de compresión y de tal manera que luego podían ya infectar los sistemas operativos que se cargaran en la máquina. De hecho, hicieron dos pruebas. En uno era contra OpenBSD, que eran capaces de escribir en etcsado un usuario, y otro también eran capaces de inyectar un binario en el sistema operativo Windows de la época, que era un Windows XP. Luego saltamos a 2011, donde ya sí que, en este caso, fue no una investigación, sino un troyano o un malware que se encontró, que tiene diferentes nombres, según el fabricante o el antivirus que lo comente, que era MedRomy, donde al principio se originó de China. De hecho, solo te infectaba si tenías uno de esos dos antivirus instalados, o el Rising o el Yangmin KV antivirus. Si no, no te infectaba. Luego, versiones posteriores que salieron ya sí que te infectaban, aunque no tuvieras ese antivirus. Y era basado en lo que hemos visto de Acelor del año 2007, pero lo importante de aquí era que también lo que hacía era que te comprobaba la versión de la BIOS, y si era de la marca de fabricante Award. Luego buscaba también aquí el puerto SMI, que también es del SMM, lo estoy dejando un poco para el final porque ya veis que todo tira a SMM, que es la parte de modo de ejecución de la CPU. Hacía una copia del disco, la infectaba y reflasheaba, que vemos aquí también la forma de hacerlo. Luego, una vez que se ejecutaba el arranque, pues infectaba el master boot record y luego el master boot record lo infectaba el sistema operativo que se arrancara, que también vemos que es una práctica bastante habitual. Esta es parte del código donde comprobaba si la versión, lo que hacía era coger toda la memoria donde está la BIOS y ver si tenía unas palabras reservadas, que es la que identificaba que el fabricante era Word, que es la parte para ver si infectaba o no, porque si no fuera de otro fabricante, pues igual no funcionaba la infección que habían creado. Entonces, eso saltamos luego a 2014, donde también a finales del año pasado, varios casos antivirus sacaron las nuevas versiones de Black Energy. Si os acordáis, hace 2 años que di una charla de denegación de servicio distribuida, hablé de Black Energy, porque era un troyano que hacía denegación de servicio distribuida, pero poco a poco se fue pivotando también al robo de información y ya tiene un montón de módulos más orientados al robo de información, pues para ataques dirigidos, otro tipo de ataques. Y se descubrió a finales del año pasado que tenía un módulo específico donde tenía información de la BIOS, que no sabe muy bien para qué es, pero tiene pinta también para identificar versiones de la BIOS para poder infectar o para identificar unívocamente el PC que ha infectado, donde aquí también se ve algo interesante. Y luego también, por supuesto, hay software que utiliza todos estos trucos. Por ejemplo, seguro que habéis hablado de CompuTrace, algunos de vuestros equipos tienen CompuTrace, que es lo que se utiliza para cuando te roban el ordenador, ¿no? Para poder localizarlo. Al final, CompuTrace utiliza trucos que hemos visto que al final crean una option ROM, es decir, una BIOS de un dispositivo, para que cuando se arranque la BIOS, arranque ese código lo que hace luego es instalar un servicio en Windows o instalar en Mac o también un proceso o un Linux un proceso, de tal manera que aunque reinstalemos el sistema operativo, siempre va a estar ahí. O sea, si alguien nos roba el PC
y reinstala el sistema operativo, da igual, como esto está en la parte que se ejecuta el arranque del PC, va a poder infectar el sistema operativo y poder siempre localizarlo, pues qué IP está, etcétera, o qué Wi-Fi está instalado, está configurado, etcétera. Entonces, en este caso es un software totalmente válido, lo usan muchas empresas, pero utiliza el mismo truco de la gente que infecta las BIOS, porque de esta manera se ejecuta siempre y da igual que reinstale el sistema operativo. Entonces, volviendo a los modos de ejecución, hemos hablado de SMM. Aquí veis un poco los modos de ejecución de una CPU x86, donde vemos que, pues, os acordáis, pues, en los primeros MS2 versiones o incluso de Windows 3.11 teníamos el modo real, luego se creó el modo protegido, había luego un modo Virtual 86 para ser compatible con MS2 y luego en las nuevas versiones, por supuesto, ya tenemos poder ejecutar en 64 bits. Pero hay un modo especial que es el SMM, que está en medio, digamos, entre estas dos partes, que es muy poco conocido, pero que ya habéis visto que ha salido en muchos de los ataques que ha habido. Y el SMM es un poco el modo de ejecución especial de la CPU que se ejecuta cuando hay eventos de hardware de bajo nivel, es decir, cuando la CPU se calienta mucho, cuando los ventiladores han dejado de funcionar, es decir, cualquier cosa que son más digamos, de la salud, o se han conectado a la luz eléctrica, es decir, cosas que son independientes del sistema operativo. Entonces, la parte interesante de este modo de ejecución especial es que tiene un mapeo de memoria que se llama SMRAM específico, que una vez que si te instalas allí puedes tener acceso a toda la memoria del dispositivo y con lo cual ya luego también puedes tener acceso a los dispositivos que estén en esa máquina concretamente. Con lo cual ya hemos visto que todos los ataques al principio, en los últimos años, fueron a intentar meterse en esta especie de ejecución reservada, protegida, donde ahí tienes acceso ya a todo. Entonces, todos los ataques que ha habido, que hemos visto anteriormente, los que usa la NSA, muchas investigaciones que aparecen aquí. Generalmente ha habido dos grupos que han trabajado mucho en esto. Bueno, tres grupos. Han sido un grupo norteamericano que trabajaba en el Mitre, un grupo francés que trabaja para el Ministerio de Interior francés y luego hay gente de John Arwoska y de su equipo que también han trabajado mucho en ello. Son como públicamente los tres grupos principales que han trabajado en SMM y vemos aquí un montón de ataques y fallos que son relacionados con SMM, pero con el objetivo siempre es el mismo y poder infectar o ejecutar código en esa parte reservada o privilegiada que luego pueda ya inyectarse en la memoria normal del sistema operativo y poder inyectar procesos o lo que sea. El problema que tienen estos ataques es que cuando reiniciamos, pues perdemos todo porque está ejecutándose en este SMRAM. A contrario de si somos capaces de infectar las option ROMs o las BIOS de dispositivos que tengamos, que esos siempre se van a arrancar cuando se arranque el sistema, el PC o el dispositivo que sea. Entonces, también en 2007 empezaron a haber investigaciones de cómo poder seguir infectando esa parte de la BIOS. También hubo formas de intentar, por eso que esto luego no tuvo mucho éxito, porque ya los fabricantes pusieron muchas medidas, de cómo poder infectar la parte de la CPI. La CPI también es la parte que controla todos estos eventos de temperatura, de que hemos apagado el ordenador, que lo hemos dejado durmiendo, etcétera. Y hubo ahí también una forma de intentar infectar ciertas tablas que usa CPI para poder luego inyectarnos en el sistema operativo. Pero como ya digo, casi todos los fabricantes, Intel, AMD, etcétera, rápidamente lo bloquearon y ahí no se vio que fuera un camino sencillo. Y toda la investigación posterior se orientó a lo que hemos comentado, las option ROMs. Esta es la placa del primer PC IBM del año 81, el 5051, que traía 5 option ROMs, una de ellas era el intérprete de BASIC, que lo traía en una propia ROM. Entonces, estas option ROMs, como hemos comentado, también están disponibles en tarjetas de gráficas, tarjetas de red, etcétera, con lo cual ahí es donde todas las infecciones que está viendo últimamente están siendo dirigidas. Y de ahí muchos ejemplos. Hubo, ya del año 2007, la misma persona que investigó lo de la CPI, investigó y vio que aquí se podía guardar código, que el código que guardábamos aquí era permanente, es decir, siempre se iba a ejecutar cuando se arrancara el PC, y que desde aquí teníamos muchas veces acceso al sistema operativo que hubiera por debajo para poder infectarlo. Entonces ahí vemos un montón de ataques que ha habido, sobre todo hay una persona, un italiano que vive en Suiza, que es Arrigo Trucci, que lleva un montón de años de viendo cómo infectar primero tarjetas de red. Como las tarjetas de red tienen muy poca capacidad de procesador, pues luego infectaba tarjetas de gráficas donde ejecutaba ahí lo que él quisiera para luego infectar las tarjetas de red. Es decir, vemos como en poco a poco incluso creando módulos UEFI propios para poder infectar los equipos. Entonces ahí es donde más información ha habido, donde más ataques ha habido y de hecho recientemente también para dispositivos Apple en el año 2012 ya se presentó un ataque donde con un dispositivo Thunderbolt de una tarjeta de red, el adaptador Ethernet de Thunderbolt, ya podíamos, porque Apple no comprobaba ciertas cosas, ejecutar
código e infectar el sistema operativo en este caso. Y el año pasado, en diciembre, en la Chaos Computer Club, también se hizo un ataque mucho más avanzado donde se vio varios fallos que hace Apple, que todavía no ha corregido, con lo cual es totalmente vulnerable todos los Apple, donde también infectando una option ROM del dispositivo Ethernet de Thunderbolt eran capaces de incluso añadir claves criptográficas que se utilizan para comprobar qué parte del Wi-Fi especial de Apple se ejecuta el arranque, y con lo cual podíamos incluso ejecutarnos mucho antes del arranque del sistema operativo, incluso robando, en este caso, la password, como aparece en la imagen del firmware que tenemos protegido en nuestro Apple. Es decir, todos estos ataques que ha habido, por ejemplo, para el caso de Apple, es un caso especial porque Apple no utiliza el estándar Wi-Fi normal, sino tiene una versión de EFI propietaria que no cumple ni siquiera el estándar, pero hace muchas cosas mal también y se ha comprobado en estos ataques de que es relativamente sencillo infectar un equipo o robar la contraseña del firmware de Apple simplemente con un adaptador Thunderbolt de Ethernet utilizando este código especial. Entonces, también luego, en el caso de Wi-Fi, ha habido muchos ataques al talón de Aquiles que yo considero de Wi-Fi, que es el proceso de actualización. Cuando actualizamos nuestras Wi-Fi o nuestras BIOS, pues digamos, claro, tenemos que ser capaces de reescribir esa parte. Generalmente se comprueba criptográficamente por firmado que todo lo que estamos sobreescribiendo es correcto, pero ha habido un montón de ataques, como los que aparecen ahí, donde se ha podido saltarnos esas formas, ya sea, por ejemplo, el primero me parece muy interesante, en el año 2009, donde todo lo que guardábamos, en este caso en la Wi-Fi, venía firmado digitalmente, menos un archivo BMP, que era la imagen que los fabricantes o los distribuidores OEM introducían pues, para que saliera cuando arrancáramos el ordenador. Entonces, ¿qué hicieron en este caso Wojciech y At? Pues había un fallo a la hora de parsear el BMP, con lo cual podían luego ejecutar código y en este caso, como el BMP no venía firmado, podían meter un BMP malicioso que ejecutara código que luego ya podía instalar lo que quisiera en la Wi-Fi. Pero vemos que muchos ataques que ha habido han sido por estos fallos, no ha habido integral overflows, ha habido buffer overflows, siempre en este proceso de utilización que es el más crítico. De hecho, también en la CCC de este año y hace unas semanas salió un exploit público de lo que aparece en la última línea, donde también existe una forma fácil de explotar una vulnerabilidad que hay en Wi-Fi que corresponde también, tiene que ver un poco con lo de SMM, donde cuando nosotros apagamos el ordenador o lo dejamos durmiendo, digamos que Wi-Fi guarda ciertos parámetros del estado del sistema. Entonces, hoy en día también es fácil inyectarnos en esa parte para que cuando arranquemos otra vez el ordenador y se despierte, ejecute código que nosotros hemos inyectado. De hecho, hay un exploit público en GitHub que es bastante interesante y hoy en día solo los equipos que sean de enero de 2015 son libres de esta vulnerabilidad. Todos los demás son vulnerables porque es propio, en este caso, del fabricante, ya sea Intel o AMD. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño vídeo rápido de cómo en este caso es una infección de Wi-Fi. Vamos a ver aquí, vamos a hacer el setup de la BIOS. A ver si se accede. En este caso también va a ser con un fallo, un integral overflow del momento de actualizar la BIOS. Entonces, ahora arrancamos el sistema operativo normal, es un Windows 7. Veremos cómo ejecutamos, en este caso, el exploit que intenta hacer un integral overflow para poder luego cargar un módulo Wi-Fi controlado por nosotros. Y veremos luego cómo carga. Vamos a ver si puedo agilizarlo. Arranca el Windows. Voy a ejecutar la actualización de la Wi-Fi, en este caso modificada para que haga el integral overflow y pueda añadir un módulo Wi-Fi que yo quiera. Ahora se ha ejecutado. Hacemos el reinicio. Y vemos que ha cambiado totalmente la parte de la BIOS, donde ya ha sido modificada y tenemos control total de la parte de la BIOS. Es decir, simplemente aprovechando este integral overflow que podemos hacer. Entonces, hay una parte muy interesante que yo creo, si viendo un poco todas las investigaciones que ha habido durante los últimos 15 años sobre el tema de BIOS, que ha habido un hueco temporal que coincide justo cuando la NSA ha sacado el catálogo, ¿no?, que se supone que desde el año 2008 tiene esas herramientas. Hasta el año 2013 ha habido como un gap ahí grande donde muchas de las investigaciones que en teoría tendrían que haber salido a la luz pública no han salido. Eso también puede ser un poco teoría de la conspiración, ¿no?, de que muchos gobiernos, como hemos comentado, el francés por lo menos o el norteamericano, lleva años trabajando en ello,
imagino que para ellos obtener exploits o formas de nuevas de infección pues puede ser muy interesante. Pero es muy gracioso ver cómo desde el año 2008 a 2013 ha habido muy poca información sobre ataques a BIOS. Ahora, en 2013-2014, hay un poquillo más para el tema de Wi-Fi, pero tampoco nada considerado con las capacidades que podemos hacer a la hora de infectar en Wi-Fi. Si pasamos al siguiente nivel, que sería el tema de virtualización, ha habido un montón de formas de intentar infectar los hipervisores o intentar jugar con los hipervisores para ejecutar código que nosotros queramos. Y desde los trabajos que hizo Jonas Rugoska o Dino Dazovi, que incluso coincidieron en el tiempo, uno contra AMD y otro contra Intel, pues ha habido un montón de formas también de intentar coger o hacer uso malicioso del hipervisor para intentar ejecutar comandos. Pero también, esa sería la fase, digamos, en un nivel -1, también ha habido un montón de intentos de secuestrar el arranque. Y por eso también Wi-Fi, y ahora veremos, trae como nuevas formas de intentar securizar el arranque. Entonces, si nos fijamos en el arranque normal de un PC, hay una fase especial, que es cuando ya se ha arrancado toda la parte de la BIOS, ya vemos qué código hay en el MBR, cargamos el MBR y luego ya cargamos el bootloader, que es el correspondiente al sistema operativo, para ejecutar el sistema operativo. Entonces, ahí es donde también muchos troyanos en los últimos, bueno, en MS2, ¿os acordáis? Los virus de todo arranque que funcionaban. Hoy en día también se utiliza mucho, aunque ya veremos que se hace más difícil, para intentar ejecutar código ahí. En el caso de Wi-Fi también es exactamente igual. Hay también una fase donde algunos troyanos últimamente o algunas herramientas, ya sea por organizaciones criminales o gobiernos, están utilizando, donde son capaces de secuestrar esa parte y ejecutar o inyectarse lo que ellos quieran. De hecho, hay una historia, digamos, este es un timeline de todos los bootkits, quitando el tema de MS2, porque en MS2, como digo, hubo muchos. Desde los más recientes o modernos, tenemos del año 2005, donde AI sacó el primer bootkit que realmente se ejecutaba, hasta el día de hoy, donde tenemos ya bootkits mucho más avanzados. De hecho, si los clasificamos un poco por la forma de cómo infectan, son capaces de infectar el Master Boot Record o son capaces de infectar el VBR y luego intentar inyectarse en el sistema operativo. Hemos visto también al principio de la presentación que muchas infecciones de BIOS luego infectaban el Master Boot Record para luego infectar el sistema operativo. Es decir, siempre es una parte importante interesante para poder llegar a infectarlo. Y para ello, Wi-Fi lo que hizo es sacarlo de Secure Boot, que seguro que muchos lo tenéis. De hecho, todos los equipos que vengan con Windows 8 obligaron a que tuvieran Secure Boot. Entonces, Secure Boot al final lo que intenta es proteger este tipo de secuestros de arranque, donde lo que hace es que todo lo que se ejecute tiene que estar firmado digitalmente, casualmente por Microsoft. Es decir, no puede firmarlo digitalmente nadie más, solo Microsoft. De hecho, incluso las versiones de Linux, ahora cuando las instaláis, Linux tiene una especie de arranque especial que ha sido firmado por Microsoft y luego ya arranca el kernel que sea que tengamos configurado en el sistema operativo. Entonces, eso lo que hace es que muchos de estos secuestros no funcionen, pero también tiene ventajas y desventajas. Es decir, porque hemos visto, ha habido ataques que lo que hacen es deshabilitar el Secure Boot. Tampoco sé si mucha gente tiene activado hoy en día el Secure Boot, pero hay ataques que lo deshabilitan para poder luego infectar el Master Boot Record o infectar lo que nosotros necesitemos. Y además, por ejemplo, vemos que va un poco en contra de lo que podemos instalar. De hecho, las últimas versiones de Intel, de ciertos portátiles Lenovo, por ejemplo, utilizan una nueva característica de Intel que se llama el Intel Boot Guard, que lo que hace también es que no puedas ni siquiera cambiar la BIOS. Y esto es un problema también para la gente que quiere utilizar BIOS open source, quitar la BIOS que venga por defecto en el portátil, pero por esta característica, donde viene una clave ya en la CPU, no somos capaces de cambiar la BIOS porque no está firmada digitalmente por esa clave pública. Entonces, eso realmente sí que es un problema hoy en día, también de que por eso es bueno, es malo, nos protegemos de infecciones en el arranque, pero también, a su vez, estamos un poco yendo contra los problemas que tenemos. Entonces, Secure Boot es algo que se está utilizando bastante, sobre todo, porque Windows 8 lo obligó que todos los PCs que se vendieran con Windows 8 ya tuviera Secure Boot, pero es algo que todavía no está a grandes vistas. Entonces, ¿qué recursos tenemos hoy en día para securizar nuestra BIOS o comprobar la BIOS? Pues realmente muy pocos. No tenemos apenas nada. Existen guías de securización, pero son muy teóricas, donde no te dicen más que cosas que son razonables, pero no te dan herramientas para ello. Pero poco a poco se ve un poco que también se está preocupando por la seguridad. De hecho, hace un año se creó el equipo de respuesta ante incidentes de Wi-Fi, que hasta ahora no había ni siquiera equipo de respuesta ante incidentes, o sea, salían vulnerabilidades de Wi-Fi y no se hacía casi nada. Y luego, poco a poco, sobre todo hay ciertas partes que han ido cambiando. Por ejemplo, Mitre ha sacado una herramienta muy interesante que se llama Copernicus, que no es
si se puede pedir y te la entregan, no está descargable, pero si la pides te la dan, donde sí que comprueba, digamos, de todos estos ataques que hemos ido comentando, cuáles si están presentes en tu máquina o no, hace una especie de pruebas ahí muy interesantes. Luego hay una web que se llama subzero.io, donde tú puedes subir tu BIOS, o sea, te haces un dump de la BIOS, la subes, te la analiza y también te intenta identificar si hay algo raro. Y han sacado también varias herramientas hechas en Python, sobre todo Chipsec, que está en GitHub, donde sí que podemos ya interactuar con muchos parámetros de la BIOS o de UEFI, donde podemos analizar los updates de UEFI o de BIOS y podemos ver un poco qué está pasando. Luego hubo también una iniciativa de otra herramienta que han hecho para intentar descubrir que tenemos nuestra UEFI o nuestra BIOS infectada, que es el RDFU, que es bastante interesante también para intentar descubrir. Pero la realidad es que no tenemos nada como base para poder hacerlo. Lo que hace mucha gente al final es hace un dump de la BIOS y lo guarda, y lo que se supone que esa es una parte segura, ¿no? Que suponemos que no está infectada, y cada cierto tiempo hace un dump y comprueba que no haya cambios en la BIOS o en el UEFI o en los módulos UEFI que tengamos. Entonces, eso es lo único que podemos hacer hoy en día. No existen herramientas suficientes. Vemos que se está utilizando digamos, en la vida real para alojar código, para añadir implantes, para hacer ataques dirigidos, pero al día de hoy es que la gran mayoría, por no decir la práctica totalidad de la gente, no tenemos forma de defendernos de que incluso cuando compremos un equipo ya venga infectado, que cuando estemos cenando y dejemos el equipo en la habitación del hotel nos lo infecten, o que cuando pasamos por unas aduanas nos infecten el equipo de la BIOS porque no vamos a ser capaces de descubrir nada, ¿no? Con lo cual es una parte preocupante que poco a poco está habiendo más investigaciones, poco a poco van saliendo herramientas, pero a día de hoy digamos que yo creo que es un talón de Aquiles bastante grande que tenemos a la hora de protegernos contra estos ataques. Y nada más, espero que haya sido interesante y no sé si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias. Preguntas. Yo tengo una. ¿Algo que podamos hacer nosotros desde capa de usuario? ¿Se puede leer esa zona de memoria de alguna manera y sacar nosotros mismos una firma? Sí. Podemos hacer un dump si usamos UEFI, de todos los módulos UEFI que tengamos y, digamos, guardarlos, hacer una firma, un hash, lo que sea, y luego comprobar. Eso sí se puede hacer. También depende del sistema operativo, es más fácil o más difícil, porque tienes que instalar un driver en el kernel para que tenga acceso a esa parte de la memoria y poder descargarla. Entonces, eso se puede hacer, pero la realidad es que casi nadie lo hace, ¿no? Y hoy en día no tenemos lo que decía, el usuario normal no puede hacer nada. Kaspersky sacó una versión de UEFI, pero parece que luego no tuvo éxito y no salió a la luz pública. Y no hay ningún otro fabricante que esté sacando nada de UEFI o de BIOS antiguas, ¿no? Que poco es el problema. La parte de la pregunta, obviamente nadie está desarrollando un antivirus que esté focalizándose en esto. ¿En los teléfonos pasa lo mismo? Los teléfonos es un poco más diferente, pero también tienen una especie de BIOS que se ejecuta, depende del sistema operativo. En el caso, por ejemplo, de iOS, muchos de los jailbreaks, digamos, han intentado o han aprovechado fallos que ha habido ahí. En el caso de Android también. Es decir, al final es diferente al mundo PC, porque no tienen UEFI, igual el mundo PC está más avanzado por los estándares que se han hecho, pero también tiene sus mismos problemas al final. Es decir, al final la BIOS, o como queramos llamarlo, UEFI, al final es esa capa que extrae el hardware de lo primero que se arranca en la máquina, ¿no? Y al final todos ellos son susceptibles de alojar ahí algún tipo de código malicioso que queramos ejecutar, ¿no? Que es un poco la gracia también. Preguntas del público, por ahí hay una. Hola, ¿se oye? Bueno, lo primero, gracias por la charla, me ha parecido súper interesante. Últimamente me está teniendo problemas para instalar Debian con una versión de una BIOS de Toshiba. Y bueno, mi pregunta es, la gente que está desarrollando este tipo de exploits, ¿cómo debuguean para poder desarrollar estos exploits? Es muy buena pregunta. En el caso de UEFI es más o menos fácil. Es decir, la asociación esta de TienoCore, que es como la versión open source de UEFI, te ofrece un SDK que se llama LDK, que tú puedes instalar, de hecho funciona en Linux, donde tú puedes crear módulos UEFI y debuguearlos, etc.
Es decir, hay como una especie de SDK que cuesta bastante instalarlo, por cierto, no, la versión incluso que aparece en la web es muy complicada y hay que tocar muchas cosas a mano, no es fácil de instalar, pero puedes instalártelo y hacer tus módulos, debuguearlos, en el caso de Wi-Fi. En el caso de BIOS es muy difícil, al final son prueba y error y muchas veces te cargas la BIOS. De hecho, muchos de los ataques que ha habido aquí, que hemos comentado, se han cargado un montón de equipos. A veces eran capaces de reflashear la BIOS para que funcionara, pero hay veces que no eran posible y un portátil pues igual lo tienes que tirar a la basura, como que tienes que cambiar el chip de la RAM. Vale, muchas gracias. Nada. Había otra pregunta por aquí abajo, yo creo. No. Levantad bien la mano. Ahí Aquí hay una pregunta. Aquí abajo. Hola, buenas. Gracias por la charla. Y la pregunta es, ¿existen o ha habido alguna clase de... O sea, ¿ha aparecido ya análisis de, al hacer el dump de la BIOS, el programa malicioso se intente proteger? Porque hasta donde tengo entendido, los dumps los estamos realizando con los sistemas propios de la BIOS, o sea, al hacer la descarga. Entonces, ¿existe técnicas de antidetección ya reconocidas dentro de estos ataques? Yo realmente no he visto técnicas de antidetección porque los ataques son muy pocos, pero entiendo que sí. Al final, que eso irá evolucionando, puesto que al final el primero que se ejecuta, ¿no?, es el que tiene el poder. Entonces, si yo infecto la BIOS o infecto Wi-Fi, lo que voy a hacer luego comprobar es que nadie más infecte Wi-Fi, ¿no?, para que no me fastidien. Entonces, a día de hoy no se ha visto nada porque son todo más prueba de conceptos. De hecho, por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, las herramientas de la NSA ha salido documentación, pero no ha salido el binario que se pueda destripar, ¿no? Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, los gobiernos sí que lo tengan más avanzado y se protejan, pero lo que hay en la luz pública ha salido pruebas de concepto de infección, pero no de protección de que te fastidien, ¿no? Claro, no, pero digo que el propio código malicioso, si lo dumpeas, que te dé una imagen correcta de la BIOS para que no puedas detectar que está ahí. Que yo sepa, no, pero sí sería, yo creo que es algo que será normal que ocurra, ¿no? Al final, o porque hoy en día, no sé, cualquier persona que haga un análisis forense de una máquina, dudo mucho que mire o dumpee la BIOS, ¿no? Menos en el caso de Drago Rullo, porque estaba ahí paranoico, pero nadie dumpea la BIOS. Entonces, cuando empecemos a dumpear la BIOS, cuando hagamos análisis forenses o cuando hagamos algún tipo de respuesta ante incidentes, imagino que ya se protegerán, ¿no?, para dar gato por liebre y que parezca que está todo bien y realmente están ejecutándose. Pero hoy en día yo no he visto nada del estilo, pero supongo que en el futuro lo habrá. Y una última pregunta que no sé si se le un poco de este rango es ¿qué herramientas hay abiertas para dumpear el hardware de la BIOS, o sea, desoldar el chip y volcarlo? Pues las que aparecían aquí, la Copernicus de Mitre, te permite hacer dump, ya sea en Windows o en Linux, de la Wi-Fi. No, pero digo físicamente, o sea, físicamente desoldar el chip de la placa e intentar volcarlo. Herramientas como tales no hay, o sea, ahí están, no sé si conoces el Universal Bus que es como, bueno, una herramienta que hay para poder hacer dump de chips. De hecho, los ataques que ha habido del Chaos Computer Club de diciembre, hay un vídeo muy interesante de la charla donde él muestra cómo hizo el dump del hardware, o sea, se conectó a todos los pines, como vimos en la serie, ¿no?, a todos los pines, hacer un dump y poder luego hacer ingeniería inversa, meterlo en el IDA o lo que fuera y trabajar sobre ello. Entonces sí que hay gente que hace eso, sobre todo en Mac ha habido varios casos. Claro, en los casos que no puedes hacer un dump de esa parte, entonces tienes que hacerlo físicamente conectándote al hardware. Entonces eso sí que, en el vídeo está muy bien, que explican muy bien cómo lo hacen. Bueno, muchas gracias. No. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra pregunta? Vale, muchísimas gracias, David. Había una pregunta ahí, perdona. Perdón. Hola, buenos días. Escuché, mencionaste la posibilidad de que se pudiera ejecutar código en niveles que has identificado como -1, -2. Particularmente me ha llamado la atención cuando has dicho que se puede utilizar o modificar el código contenido en las extensiones SMM o UMX. Y me gustaría, si es posible, pudieras elaborar un poco más al respecto. Entendía pues que esas zonas en el CPU pues son zonas que no son accesibles desde la capa de usuario por razones evidentes, ¿no? Son una zona de restringido acceso, ¿no? Me
Si pudieras elaborar un poco más al respecto. Sí. Por supuesto, en Windows 95, Windows 98 sí que era accesible a nivel usuario, luego ya necesitabas ser administrador o ejecutar desde el kernel para acceder, pero en el caso de SMM, lo que casi todos los ataques hacen, al final SMM tiene unos handlers, ¿no?, que son unos SMIs, las interrupciones, ¿no?, donde puedes ejecutar código del SMM, lo que intentan es suplantar ese código que ejecutas. El problema que hay también muchas veces que te cargas, digamos, porque al final las SMIs que se ejecutan cuando el CPU está muy caliente, cuando, no sé, los ventiladores no funcionan, cuando estás casi sin batería, son cosas críticas al sistema operativo. Entonces, algunos de los ataques que ha habido, al suplantar los handlers del SMI, lo que hacen es ejecutar código que no es el código que realmente se tiene que ejecutar, pues para enfriar el CPU, por ejemplo, y hacen que te cargues la CPU. Pero realmente lo que hacen es eso, suplantan la rutina de interrupción, en este caso a través de los SMI, del puerto SMI, para que ejecutemos lo que en el código que nosotros queramos. O sea, yo solo he visto en SMM, no lo he visto en más cosas. Todos los ataques que ha habido usando las interrupciones SMI a través de los puertos SMI para ejecutar el código que tú tengas ahí. Entonces, ¿cómo meter código en esa parte? Porque es una parte protegida. Pues es con los fallos que hemos comentado, usando integral overflows, buffer overflows, es decir, fallos que no es normal. Por defecto no podrías acceder a esa parte, si no. Gracias. Muy bien, pues ahora sí, muchas gracias, David. Nada, muchas gracias. Bueno.